fuego que está durando mucho más días, y que si eso puede perjudicar o no la actual situación. Bueno, es una paradoja, ¿no? O sea, Hamás utiliza la fuerza como medio de acción, y con Hamás Israel sí negocia un cese al fuego y la apertura de las fronteras de Gaza para permitir el ingreso de víveres. Quien está dispuesto a negociar, sin embargo, con Israel sin utilizar la fuerza es Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina. Con él no hay negociación alguna en curso, y Estados Unidos sigue haciendo en Cisjordania lo que ya no hace en Gaza, que es confiscar territorios a sus legítimos propietarios palestinos para construir colonias para ciudadanos judíos de Israel. Entonces, digamos, lo dice, como se veía en el reportaje, el vocero de Paz Ahora, Oppenheimer, el dirigente principal de Paz Ahora, que es un grupo judío israelí, dicho sea de paso. O sea, es como darle una bofetada a aquel que quiere negociar la paz contigo y premiar al que usa la fuerza en tu contra. Se dice que esto es una respuesta a el secuestro de estos tres jóvenes, pero el conflicto en buena medida está basado en el hecho de que existe una ocupación ilegal y que en esos territorios ocupados ilegalmente se confiscan tierras para construir colonias que también son ilegales, y ilegales bajo el derecho internacional. Entonces respondes a una acción que tiene como origen esa ocupación y esa colonización con más colonizaciones, con más colonización de territorios. O sea, eso lo único que puede hacer es atizar el fuego. Pero va a poder afectar, porque al final Cisjordania está administrado por la OLP, ¿no es cierto? Una parte pequeña de Cisjordania, la mayor parte del territorio esta parte estaba bajo control de seguridad israelí, y ahí es donde están produciendo estas confiscaciones. La mayor parte de Cisjordania y Jerusalén Oriental sigue bajo control de seguridad israelí, y las zonas de autonomía palestina siguen siendo zonas ocupadas, porque la autoridad en última instancia la tiene Israel. Por ejemplo, es Israel quien decide quién puede o no entrar a las zonas bajo autonomía palestina. Las fronteras internacionales y el espacio aéreo los controla Israel. ¿De cuántas personas, familias estamos hablando? ¿Y qué va a pasar con esta gente? ¿Salen nada más? Tienen que irse de sus propiedades. No es expropiación, como se dice en el reportaje, porque primero, bajo las convenciones de Ginebra, la cuarta convención específicamente, que habla sobre el trato a la población civil en zonas bajo ocupación militar, la potencia ocupante no tiene derecho a expropiar bienes del pueblo que vive bajo ocupación. Pero en segundo lugar, no hay indemnización justipreciada, que es un requisito básico para poder hablar de expropiación. Acá básicamente te quitan el territorio sin darte virtualmente nada a cambio, y quedas a la buena de Dios, librado a tu suerte. Eso ya no es problema del Estado de Israel. Y no se sabe qué va a pasar con esa gente, ¿dónde va a ir? Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. Nos vamos a Moscú, que ha rechazado las declaraciones del ministro de Defensa ucraniano, calificándolas de belicistas. En el siguiente informe, lo que dijo Valery Geletey hace solo unas horas. Una gran guerra se avecina entre Moscú y Kiev, ha advertido el ministro de Defensa ucraniano Valery Geletey. A través de su cuenta de Facebook, el funcionario de gobierno ha asegurado que Ucrania está enfrentando un conflicto con Rusia, que podría dejar no cientos, sino miles de muertos, algo no visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En este mensaje también señaló que, según los canales oficiales, la parte rusa ha amenazado a Ucrania de usar armas nucleares contra ellos, si es que continúa la resistencia. Más temprano, el presidente ruso Vladimir Putin culpó a las autoridades de Kiev por negarse a entrar en un diálogo político con los separatistas, aunque manifestó que tras el encuentro de Minsk en Bielorrusia, tanto Moscú como Kiev han retomado las conversaciones para buscar una solución a la situación de violencia. En tanto, Australia ha dado a conocer nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a lo que el primer ministro Tony Abbott considera un acoso hacia Ucrania. Este castigo restringe las exportaciones de armas y el acceso de los bancos estatales rusos a los mercados de capitales australianos, así como sanciones financieras y prohibiciones de viaje. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el comportamiento de Rusia es inaceptable, aunque aseguró que este conflicto no tiene solución militar, razón por la cual se mostró a favor de preparar nuevas sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Muy bien complicada la situación que se está viviendo, y se hablan de nuevas sanciones a Rusia, pero también Rusia va a responder, y eso también afecta cuando está el tema del gas, ¿no? Y que se da, que
llega hasta Europa, ¿no? Y es una manera que también hay división dentro de la Unión Europea sobre el tema de las sanciones, porque saben también que castigando a Rusia es una manera también de castigarse a ellos mismos, afectándolos, sí, ¿no? Sí, bueno, hace poco más de una semana creo mencionaba que yo no había visto evidencia de la presencia de tropas y blindados rusos en territorio ucraniano. Ahora sí lo he visto. Existen, o sea, no es una fuerza de invasión, porque estamos hablando de alrededor de unos 1000 soldados y unos par de docenas de blindados, pero hay presencia militar rusa en territorio ucraniano. Eso ya no es un hecho discutible, aunque Putin diga que no es cierto, pero Putin también decía que no era cierto que hubiera presencia militar rusa involucrada en los sucesos de Crimea, y ahora sabemos que sí la había. Entonces, digamos que el gobierno ruso no es la fuente más independiente de información para enterarse de estos temas. Dicho eso, sin embargo, yo creo que me sería difícil creer que el gobierno ruso quiere escalar este conflicto, porque quien va a perder más es él. O sea, si bien ambos pierden en un intercambio de sanciones, la OTAN es como un 40% de la economía mundial. Rusia ya no creo que esté entre las 10 primeras economías del mundo. O sea, en este intercambio de sanciones, Rusia es quien tiene, digamos, la mayor probabilidad de llevar la peor parte. Sin embargo, sí creo que quiere negociar desde una posición de fuerza. No podía ir a la mesa de negociaciones pidiendo en la mesa de negociaciones algo que sus aliados no podían lograr sobre el terreno, el campo de combate. Y el tema es que sus aliados estaban perdiendo la guerra. Creo que eso explica la escalada rusa, pero creo que el propósito de esta escalada militar es tener una mejor posición negociadora, no provocar una invasión en regla de Ucrania. Por ejemplo, Kiev ha entregado el aeropuerto de Donetsk, creo, a los prorrusos. ¿Qué lo significa? ¿Es el avance? Pero lo ha entregado porque simplemente se lo arrebataron por la fuerza. O sea, se lo quitaron, ¿no? Se lo quitaron. O sea, decidió replegarse, pero estaba en vías de ser expulsado, ¿no? Y nuevamente, hasta hace unas semanas, el gobierno ucraniano estaba claramente a la ofensiva, y de pronto esa ofensiva se revierte sin razón aparente. ¿De dónde vienen estas nuevas armas que están utilizando, digamos, los rebeldes, sino de Rusia, ¿no? Para no hablar de, como ya mencioné, de este tercer frente que han abierto ya tropas rusas sobre el terreno. Pero repito, no estamos hablando de una fuerza de invasión. Creo que quiere forzar una negociación en términos favorables Putin, sobre todo poniendo el énfasis en la autonomía que debiera tener el este del país, por no decir poner al país en un sistema federal al borde de la secesión. Claro, y eso ha sido en todo caso forma parte de un plan de repente hecho por la propia Rusia, ¿no? A sistemático, en el cual que simultáneo, ¿no? Mientras sucedía lo de Crimea, ingresaban fuerzas rusas al final, porque había fácil, ¿no? Manera de, cuando había tanto contacto entre la zona del este del país con el propio Rusia, ¿no? Sí, yo creo que aquí Putin sigue, digamos, las ideas de otro ruso connotado, Lenin, cuando decía: embiste con tu bayoneta, si la bayoneta penetra en algo suave, sigue embistiendo, si la bayoneta rebota contra algo duro, retrocede. Yo creo que Putin ha ido midiendo su respuesta de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al grado de resistencia que ha ido encontrando. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa, vamos a regresar con mucho más información con lo que está sucediendo en Cuba y las restricciones a las importaciones de diversos productos. Y también en Libia, el grupo extremista islámico ha ocupado la sede diplomática de los Estados Unidos. Volvemos con todos los detalles.